damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de César Dergam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. César, bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Hola Laura, Alberto, Percio, qué bueno estar tempranito empezando la semana aquí. Bueno, y qué bueno que arrancas la semana con nosotros, porque esta semana también arranca aparentemente en el Congreso Nacional lo que parecerían ser los primeros pasos a algún intento de juicio político en contra de los miembros de la Cámara de Cuentas. Y dada la importancia de este órgano, es importante que conozcamos qué opinión o qué posición fijará el CONEP con relación a este tema. Mira, no puedo dejar de expresar la alta preocupación que hay con la situación que está ocurriendo con la Cámara de Cuentas. Definitivamente, si nosotros sacamos de la coyuntura y de las acusaciones o de los manejos que hay actualmente en esta institución, debemos preguntarnos cómo es que un órgano de control con carácter constitucional, con un mandato específico, no está en condiciones de poder desarrollar las tareas que se le han encomendado. Entonces, esa incapacidad operativa ahora, a la que se conjuga también situaciones internas que en un órgano colegiado no permiten ni siquiera su convocatoria o toma de decisiones, es de alta preocupación. En adición, se han presentado acusaciones bastante serias, bastante graves, que deben recorrer el camino correspondiente y que las consecuencias caigan en el caso de que sean debidamente demostradas. Es preferible mejor que ellos presenten renuncia como órgano, como miembro de la Cámara de Cuentas, así evitar un proceso como el de un juicio político. Ya eso dependerá de la convicción que cada uno tenga en torno a esta situación, porque al final del día hay un principio que se entiende que existe una presunción de inocencia. Sin embargo, se ha generado una situación bastante incómoda que al final quien se perjudica es el país. Bueno, pero el problema no es que se presume la inocencia, es que el propio presidente ha dicho que se han hecho cosas irregulares e ilegales, incluyendo, dice que él ha tenido que aprobar cosas ilegales porque se lo ha impuesto el Consejo. Pero antes que usted me responda eso, un cafecito Santo Domingo que... Buenos días, Carla. Muchas gracias. Carla, para acompañarlo en este café, con este cafecito Santo Domingo. Carla, Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Carla. Pero es así, Alberto, yo creo que el tema fue tratado en el Senado de la República, se pasó la pelota a la Cámara de Diputados, ya la Cámara de Diputados ha dicho que en el día de mañana, martes, conocerá los proyectos que se han presentado. Y tanto en este caso como en el resto de situaciones que se han presentado, no podemos dejar de llamar a que se cumpla y se respete el debido proceso, pero que se tomen decisiones que permitan poder superar esta difícil situación. Pero esta situación pone nuevamente en contexto la ley 1004 y las debilidades que puede tener, que nunca ha sido un tema de mucho interés legislativo, a pesar de la importancia que tiene como sistema de control externo de la administración pública. ¿Hay algún tipo de propuesta en torno a alguna reforma que permite evitar a futuro que este tipo de situaciones no se sigan presentando? Bueno, definitivamente es un órgano colegiado. Sus 5 miembros titulares están llamados a tener una especie de armonía respetuosa en la cual las decisiones se puedan tomar una vez se agoten los debidos procesos. Ahora bien, esto trasciende y va mucho más allá. Por eso yo por donde empecé quiero seguir. La Cámara de Cuentas está llamada a fiscalizar, a velar por la transparencia en el uso de recursos públicos, es el patrimonio de todos nosotros. Y si un órgano de tanta importancia no tiene los músculos, no tiene los dientes para poder hacer las labores que está llamada a hacer, evidentemente la revisión de la ley y la toma de decisiones específicas es fundamental. Sí, eso. Uno tiene la impresión de que, más allá de la Cámara de Cuentas, el sistema de control del país está en crisis. Tal vez porque a los políticos no les interesa que nadie lo vigile, que nadie lo chequee. ¿Cuál es la impresión que tiene el CONET desde ese punto de vista? Hay muchos sistemas que nosotros podemos tomar como referencia, pero coincido, Percio, de que en este momento se necesitan ajustes que permitan que esto funcione mejor. Si nosotros vemos en Estados Unidos el check and balance, cómo un poder del Estado funge de control de los otros poderes del Estado, y durante siglos esto ha venido funcionando, aún con diferencias entre el control que puede tener un partido u otro en el proceso. En nuestro caso, y habrá que ver si tiene que ver con el control de las mayorías o si más bien es una incapacidad operativa por el marco legal obsoleto en muchos casos,
pues debe ser objeto de una revisión mucho más profunda, porque los controles son necesarios en el Estado, son necesarios en las empresas, son necesarios en la sociedad civil, son necesarios para que las cosas funcionen. Pero ¿en qué medida hay compromiso con estos temas? Porque ciertamente algunas leyes necesitan una reforma importante, pero hay otros mecanismos que son puramente constitucionales, que están ahí y que no se usan. Un ejemplo tan sencillo, aquí no interpelamos funcionarios, porque cada vez que hay una mayoría en el Congreso se entiende que entonces a la administración no se le pueden interpelar sus propios funcionarios, cosa que cambia con los gobiernos y con quienes ocupan el Congreso también. Bueno, o como hemos dicho, cada vez que se presenta una propuesta de reforma estructural profunda, en algunos casos conlleva una modificación de la ley o del marco normativo, en otros casos es cumplir lo que establece la propia ley, porque también tenemos una inobservancia de las disposiciones que contienen nuestras leyes, en muchos casos que son los que nos presentan este tipo de situaciones. Pero definitivamente esto debe ser un llamado de atención y toda la sociedad debe estar atenta a lo que está ocurriendo y ocurrirá esta semana en el Congreso de la República. Hay otro tema y es el caso de los algazos en las playas del país. Estas algas que lo atribuyen a cambios climáticos, sin embargo, que está afectando el turismo, porque la gente no se puede bañar en la playa con todos esos algazos ahí, pero ahora resulta que este fin de semana se habla de que afecta la energía también. En el CONET, ¿hay alguna empresa, tienen alguna sugerencia al gobierno de cómo enfrentar esto? El presidente recientemente habló de $1 millón para que las universidades hagan estudios de cómo controlar o cómo resolver esto. ¿Usted tiene alguna idea? Sí, definitivamente es un tema ya de años que viene ocurriendo periódicamente. Hay espacios de diálogo con el gobierno, hay inversiones privadas que han hecho las propias empresas del sector turismo. Es algo inclusive en el cual la previsibilidad es bastante limitada, cambia por estación y por momento. Pero sí hay niveles de coordinación importantes. Una situación que no solamente afecta a la República Dominicana y que todavía tiene bastantes interrogantes sobre la mesa. César, después de pasada la pandemia, en la que el CONET estuvo muy activo, incluso en procurar retornar a la normalidad, ¿tienen ustedes alguna agenda de preocupación de temas? ¿Cómo siente que va la economía local, la economía mundial? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las potencialidades que tal vez no hemos estado usando o desarrollando con la enseñanza de la pandemia? Porque como fue un tormento, fue una enseñanza intensísima, ¿verdad? A veces puede parecer repetitivo hacer la referencia a la pandemia, pero tiene que haber un antes y un después de ese proceso abrupto e inesperado. Nosotros ahora el 31 de mayo el CONEP celebra su 60 aniversario y como parte de las actividades sirve de antesala para la 10ª Convención Empresarial que justamente se celebró en el 2019 previo al inicio de la pandemia. En aquel momento, y Percio viéndolo de una forma más estratégica, amplia, transversal, se plantearon 4 grandes ejes necesarios para el desarrollo de nuestro país. Planteamos repensar nuestro modelo de desarrollo económico y social, planteamos asumir la innovación orientada hacia la ganancia de productividad, tanto en las empresas como en los procesos, la transparencia y el fortalecimiento del Estado de Derecho como garante de seguridad jurídica en nuestro país y la sostenibilidad como transversal. Cada uno de esos ejes precisamente ahora inicia el proceso de evaluación de que esas propuestas que se hicieron hace 4 años, cuál es el estado actual y qué proponemos para el mediano plazo, y esto antecede también el periodo de campaña electoral. Pero en general nuestro país ha atravesado una situación que no es propia, sino que en gran parte tiene que ver con estos flujos globales. Nosotros hemos visto una desaceleración de nuestra economía, sin embargo un desempeño que va por encima de la media de la región. Y en un ambiente en el cual tenemos estabilidad política, continúa el crecimiento económico de manera constante y en adición hay paz social, pues precisamente es el tesoro que queremos preservar para poder seguir fomentando desarrollo. En estos 5 meses del año se nota poco flujo económico, pues no hay, como lo dicen en la popular, no hay cuarto en la calle. ¿Qué pasa? Bueno, las proyecciones... No había cuarto en la calle, los cuartos dan los bolsillos. Sí. Las proyecciones del crecimiento económico de nuestro país este año, de nuestro Producto Interno Bruto, han sido bastante conservadoras y en la actualidad
andan por el 4.2%, lo cual es un nivel inferior al crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Sin embargo, hay varias señales que traen cierta confianza. Por una parte, la inflación, medida interanual, ya se acerca a su rango meta y sabemos el impacto que tuvo en nuestra economía el alto nivel inflacionario de los últimos meses. En adición, han habido ajustes del salario mínimo en los sectores formales de nuestra economía y esto también procura contribuir a que ese impacto se mitigue, sobre todo en los más necesitados. Y constantemente estamos viendo la forma en que podemos mantener la economía activa con la participación y el aporte de cada uno de los sectores. ¿Les preocupa el nivel de inflación que seguimos manteniendo? Sí, pero se ha ido reduciendo la inflación y es parte, como decía, de las proyecciones que se tienen no solamente para la República Dominicana, sino para el resto del mundo y que según dicen nuestras propias autoridades monetarias, ya para el segundo semestre de este año debe estar en ese rango meta. César, ahí mirando los 4 pilares que mencionaba de la conferencia del 19 y que piensan revisarla ahora, siendo este un año preelectoral, ¿sienten ustedes que las opciones políticas tienen en su boca estos temas? ¿Se están planteando estos temas? ¿O ustedes creen que sería necesario acercar al CONET a las opciones políticas para identificar prioridades comunes y que estos temas se adopten como parte de la estrategia de desarrollo del país? Respetuoso de la identidad ideológica y política que puede tener cada una de las propuestas que actualmente se discuten de cara a las elecciones, evidentemente hay que dotar de contenido el debate que nosotros tenemos en nuestro país. A veces se hace muy difícil distinguir entre una opción u otra en posiciones específicas con los temas que son del interés nacional. Y por una parte dotar de contenido el debate y por la otra también lograr la continuidad de Estado en temas que son fundamentales para nuestro desarrollo y que debemos tener la tranquilidad, como en muchos aspectos ha ocurrido, de que no importa el partido que esté en el gobierno, no importa inclusive una transición a la oposición, hay pilares fundamentales de nuestro desarrollo que no deben variar. Hay muchos países que pueden servirnos de ejemplo en esto y es precisamente lo que procuramos. El CONEP no es un partido político, ni es de gobierno, ni es de oposición, es un gremio empresarial que agrupa diferentes sectores de nuestra economía y esa diversidad, 70 asociaciones al día de hoy de prácticamente todos los sectores de nuestra economía, lo que procura es ser parte del debate nacional aportando propuestas que permitan esa discusión. En materia electoral, ¿tienen algún tipo de preocupación, sobre todo que este fin de semana, desde la semana pasada hasta en el día de hoy, va a continuar de seguro, hay diferencias entre la oposición y el partido de gobierno por la decisión de la Junta de que el 20% de reserva que tienen los partidos lo ha tenido toda la vida? Sin embargo, ellos señalan que debe ser por circunscripción o perdón, por demarcación y no general. Eso ha creado un conflicto de la oposición señalando de que hay interés de beneficiar al gobierno por el asunto de figuras que se han ido de la oposición y que ¿eso no le preocupa a ustedes como organismo? Mira, el aspecto en discusión actualmente de las reservas o los aspectos técnicos del proceso en sí es algo en lo que prefiero no emitir una opinión. Hay aspectos que son mucho más generales y sí son de la atención, como el rol que está llamado a jugar la Junta Central Electoral en la organización del proceso, los plazos y calendarios establecidos en la propia ley electoral para el inicio de la campaña, para el uso de recursos del Estado, los mecanismos de fiscalización que debamos tener, temas como la cantidad de recursos que se están usando en las campañas en nuestro país. Por ejemplo, hoy publica la Junta un reglamento sancionador sobre procedimiento electoral y ha creado una unidad ejecutora. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Les parece bien esto? Sí, pero por eso yo hacía la referencia que en la discusión para que tengamos una ley de partidos políticos y una ley de régimen electoral e inclusive para las modificaciones posteriores, nosotros hemos insistido con la necesidad de establecer primero umbrales, es decir, topes de cuánto se invierte en la campaña,
pero en segundo lugar también los mecanismos de fiscalización de la procedencia de esos recursos, garantizar la transparencia de los mismos y así evitar situaciones como las que se han presentado en algunos casos. Aunque Ahora, en el financiamiento no se tocó. Claro, y permanecieron umbrales que si lo comparamos con el resto de países de la región son bastante altos. Entonces los partidos tienen la posibilidad de obtener recursos públicos que se les otorgan según manda la ley, pero también de hacer recaudaciones privadas. Entonces garantizar la transparencia de estos recursos es fundamental. Ahora, en cualquier aspecto, estas preocupaciones... ¿A usted le gusta ese esquema de que un partido tenga la posibilidad de tener el recurso público y además recurso privado, o que tenga que optar por una de las dos opciones? No, definitivamente lo que tenemos que tener es el mecanismo de control y topes. Vuelvo y hago referencia a la comparación con los Estados Unidos, en los cuales la capacidad de recaudar recursos privados afectaría entonces la forma de acceder a los recursos públicos y se mantiene algún nivel de balance. Lo que digo es que si bien llamamos la atención de todos estos aspectos, no menos cierto es que la prioridad fundamental debe ser generar un ambiente de confianza con los actores políticos, con la Junta Central Electoral, que permita que acudamos a unas elecciones que ya son en menos de un año y que esto sea un acto normal, o sea, que nosotros vayamos a las elecciones, se ejerza el derecho al voto, gane quien tenga la mayoría y el país pueda seguir y que esto no sea un trauma. Y el activismo que evidentemente desborda totalmente los plazos que precisamente están establecidos en la ley de partidos y en la ley de régimen electoral, ¿les preocupa? Sí, por la capacidad que debe tener y cómo la Junta Central Electoral debe utilizar los músculos que tiene precisamente para establecer los controles y el orden, cumpliendo con esos calendarios. Pero ellos parecerían haber tirado la toalla en este contexto. ¿Tienen músculos para actuar más de lo que han estado actuando hasta el momento? Bueno, y Laura, yo he escuchado, de hecho, en algunos casos los partidos políticos justificar este activismo de diferentes formas, en que si se está promoviendo o no candidaturas, en que si ya se escogieron los candidatos o son los potenciales candidatos que se presenten, en que son actos en lugares cerrados, pero definitivamente ya el país está en campaña y estas campañas tan extendidas, los recursos que conllevan, el ánimo que se genera, es cierto que es parte de nuestra cultura, pero debemos avanzar a tener controles más específicos. En materia de aumento salarial que se hizo ahora para aquellos que ganan el sueldo mínimo, pero resulta que para las empresas eso no solamente llega hasta ahí, el sueldo mínimo, porque si usted lo aumenta el sueldo mínimo hasta de 21 a 24 mil pesos y hay otros que estaban ganando 22, entonces tiene que haber una en escala esos aumentos a nivel, ¿cómo las empresas han manejado esta parte? Yo creo que en primer lugar debo reconocer que si se ha creado un ambiente para que sean decisiones tomadas por consenso en el tripartismo, no menos cierto es que ha habido un sacrificio por parte de las empresas, no solamente en este ajuste del año 2023, sino recordemos que hace apenas 2 años, en el año 2021, también hubo un ajuste significativo. Salarial, sí. Y más aún, hay un llamado que hemos hecho a que el salario nominal, es decir, ese número, esos 24 mil pesos, es una referencia, pero debemos agotar una transición para que el salario real de todos los dominicanos pueda mejorar sustancialmente. Recordemos que cada ajuste en el salario también conlleva una acumulación en el pasivo y otras contribuciones que hace el empleador. Sin embargo, lo que se ha puesto ahora mismo en la mesa es precisamente cómo mantener ese equilibrio, esa paz. Sí, pero el presidente habló, y a propósito del Día del Trabajo, de un pacto salarial, en adición a estos aumentos que han sido decididos por el Comité Nacional de Salarios y uno de los cuales queda pendiente para aplicación del año que viene. Entonces, ¿de qué pacto es que estamos hablando? ¿Qué tipo de manifestación práctica va a tener esa discusión? Mira, según establece el Código de Trabajo vigente y la normativa complementaria, los ajustes de salario mínimo por sector se hacen a partir del año de que se fijan los mismos y antes de los 2 años. Entonces, por el momento, siendo esa la normativa vigente, nosotros hemos ido cumpliendo con ese calendario. Hay otras propuestas que se han hecho y no es la primera vez que el presidente hace el planteamiento. Ya lo ha venido haciendo y se ha discutido en ocasiones anteriores de cómo se puede lograr algún nivel de acuerdo que permita que en el tiempo esos ajustes no sean discrecionales o sobre una base en la que se discutan
diferentes factores, sino que haya una mayor certeza y metas de a dónde vamos a llegar con el ajuste. ¿Pero hay algún tipo de acercamiento formal? Porque como lo manifestó el presidente de la República, parece ser un tema de agenda del gobierno. Sí, en el Consejo Consultivo del Trabajo, que coordina y preside el ministro de Trabajo y participan los representantes de los trabajadores y de los empleadores, este tema se ha visto. No hay acuerdo ni una propuesta clara de todavía en este momento de cómo variarlo, y lo que sí ha habido son ajustes significativos en las dos últimas ocasiones. De hecho, César, el gobierno a veces da la impresión de que está tomando como acercar el salario mínimo al primer quintil, es decir, llegar a ese tipo de acuerdo, y no sé si así como lo han planteado al sector empresarial. Pero quería unir esto a dos temas importantes que están sobre la mesa también y que lo han estado conversando. La modificación del Código Laboral y el tema de la ley 8701, de seguridad social. De seguridad social, que son aspectos también en que los empresarios invierten, los trabajadores invierten, y sin embargo hay muchas quejas con el tema del sistema de salud. Es decir, ¿qué se está trabajando para mejorar las condiciones de vida de la gente en ese sentido? Yo he venido en múltiples ocasiones a este programa y siempre tenemos la oportunidad de conversar con esos temas, y definitivamente la aspiración sería a que tengamos avances significativos. Lo que sí le puedo confirmar es que... Tu cara nos dice que no hay muchos avances. Que no hay mucho avance. Tu cara de preocupación. Sí, no, lo que sí le puedo decir es Como que lamento no decirle algo positivo. No, le puedo confirmar que el diálogo tripartito ha estado ocurriendo. En lo que respecta al Código de Trabajo hay un nivel de avance importante. Sin embargo, hay temas, y a veces se cree, y lo digo transparentemente, que se procura reformar el código para eliminar la cesantía. Eso es lo que viene a la cabeza de inmediato. Bueno, ese es el tema central de los sindicatos. Pero, y no viene a la cabeza por falta de motivos. Claro. Pero yo le digo algo. Tenemos un histórico de discusión donde ese ha sido un punto prioritario y de mucho conflicto. Pero los tiempos van cambiando, Laura. Nosotros tenemos un código del año de 1992. Han transcurrido 31 años desde que nos dotamos de ese marco legal. César, pero sobre ese tema, ¿ha habido alguna propuesta específica para cambiar eso? No, y a eso iba. En un código que tiene más de 30 años, en un país que cambió, en un mundo que cambió, definitivamente se hace obsoleto en muchos de sus aspectos. Claro. Hay temas fundamentales como los procedimientos, como la jornada laboral, como las nuevas modalidades de trabajo que tienen igual carácter de importancia. En cuanto a la cesantía, se han presentado diferentes propuestas. Al día de hoy no hay un acuerdo de modificación. De hecho, se ha hablado de que no es una eliminación de la cesantía, sino de una transición a un mecanismo que permita garantizar los derechos adquiridos, garantizar la protección que pueda tener el trabajador en el caso de que exista una terminación unilateral por parte del empleador. Sin embargo, de una forma en que no sea lesiva y que no afecte su propio rendimiento y crecimiento en la empresa. Entonces, viéndonos y comparándonos con otros sistemas, el sistema actual dominicano tiene mucho espacio de mejora. Ha habido un nivel importante de avance, pero todavía quedan temas que son importantes de discutir. Hay un empresario de MIPYME en La Vega, se llama Ricardo Beato, que me habla mucho sobre el caso de la cesantía y de las dificultades de las pequeñas empresas. Yo supongo que también con muchas empresas grandes se les dificulta esto. Es buscar un mecanismo para que sea de los fondos de pensiones donde salga el pago de la cesantía de los trabajadores, aunque se aumente un poco ese renglón entre el trabajador y la empresa, al igual que para la seguridad social. ¿Eso es posible? Hay diferentes propuestas, Alberto, de generación de un fondo, generación de un seguro, de establecer límites, que es lo que formalmente el sector empleador ha venido proponiendo hace algunos años, en el tiempo y en el monto que se toma como referencia. Pero al día de hoy no ha habido acuerdo ni avance importante en lo que respecta a la cesantía. Y en las reformas de la seguridad social, ¿existe una propuesta en el Congreso? Porque siempre se habla de una reforma, pero ¿existe realmente esa reforma en el Congreso? Sí, la Comisión Bicameral
evidencia un nivel importante de avance, inclusive escuchando a los diferentes sectores. Pero los avances son como de jicotea. Bueno, pero nosotros hemos asumido la bandera de promover el fortalecimiento del sistema de seguridad social y no su destrucción. Nosotros, lejos de sumarnos a corrientes populistas que en estos momentos procuran precisamente que el sistema que se ha venido construyendo en la República Dominicana en las últimas 2 décadas sea destruido, lo que hemos hecho es participar precisamente con los actores políticos en el Congreso en la discusión de propuestas que permitan su fortalecimiento. Pero ese es el contexto en el que deberían plantearse estas propuestas de modificación, porque cuando uno oye a los congresistas hablando de este tema, la verdad es que da pocas esperanzas de que se pueda construir un proyecto técnicamente fiable. Y sin embargo, las autoridades de la seguridad social parecen ajenas al ejercicio de tener que articular una propuesta que permite ir mejorando el sistema. Nosotros Sí, participamos... es como si no se supiera qué es lo que se quiere cambiar. Miren, el año pasado se nos convocó en una de esas mesas de reformas estructurales convocadas por el presidente Abinader a un espacio de meses que se celebró en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y donde la sociedad, los trabajadores, los partidos políticos, los empresarios presentaron diferentes propuestas. Hay algún nivel de consenso, pero definitivamente lo que procuramos es que esas propuestas sean conocidas y que lo consensuado pueda avanzar. Pero es que parecería, y evidentemente cuando se escuchan opiniones sectoriales, pues eso viene marcado por los intereses de cada sector, pero parecería que de parte del gobierno no hay una iniciativa que consolide y que haga las propuestas técnicas más complejas en torno a este tema. ¿Quién debería estar asumiendo liderazgo desde el gobierno en esta discusión? No, en estos aspectos el liderazgo no debería, lo tiene y lo asume el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo preside el tripartismo tanto en los temas laborales como también en los de seguridad social. ¿Pero hay una propuesta de parte del Ministerio de Trabajo con relación a estos temas? El Ministerio de Trabajo ya tiene insumos suficientes por este proceso de diálogo que se celebró en el Consejo Económico y Social. Entiendo de que continúa acercando posiciones y continúa haciendo las consultas correspondientes. Eso suena todo muy lindo, César, pero la conclusión Laura, es que no hay propuesta. Es que es así. Nosotros no podemos pretender que de la noche a la mañana, y veámonos en el espejo de otros países, una reforma profunda que permita fortalecer el sistema de seguridad social, más y mejores pensiones, mayor alcance de salud, ocurra. Entonces, no es un proceso sencillo, pero hay elementos e insumos suficientes. César, una cosa final y breve, porque es importante esto. ¿Cuál es la posición del sector oficial frente al tema de la cesantía? Porque hay un pasivo laboral que el Estado, el sistema fiscal, no reconoce hasta que no se ejecuta. Lo que no permite a las empresas hacer reserva, por ejemplo, de ese tipo de cesantía. ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno con respecto al Estado como... Cuando hablamos de ajuste de salario mínimo, muchas veces dejamos de lado de que por cada peso que se ajusta de salario podría llegar hasta 64 centavos adicionales, lo que asume dentro de ese pasivo laboral, incluyendo las contribuciones y reservas, el sector empleador. Entonces, eso que has planteado, por ejemplo, de la reserva, porque lo que se dice es que es algo eventual, que ocurre en el caso de que el contrato termine de manera unilateral por parte del empleador. Entonces son de los temas que se han presentado sobre la mesa y definitivamente son los que nos restan competitividad en muchos aspectos, porque inclusive para el propio tema de ajuste salarial o la situación engorrosa en que se ven muchas micro, pequeñas y medianas empresas precisamente por demandas que tienen que ver con cesantía y la sacan completamente de operación, es algo que tiene que tenerse en cuenta. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Siempre muy grato. Señores, despedimos a César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Gracias, César, por habernos acompañado. Ojalá que cuando vuelvas tengamos noticias de mayores avances en estos temas. Vamos a una pausa, señores. Ya volvemos.